¿Cómo están ustedes? Bueno, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Este fin de semana es el día de la elección. 50 convencionales, de los cuales nosotros en la región vamos a elegir a 5. Para este fin de semana creí importante y necesario hacer un cita regional con visiones distintas, en el fondo de académicos o de gente que puede mirar este proceso desde la política y desde la academia. Así que para mí es un gusto presentar a los invitados de hoy día. Quiero saludar primero al profesor Eduardo Muñoz. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien. Ustedes, un saludo al panel ya que no nos ven. Al profesor Fernando Wilson. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por la invitación. Lo mismo, saludar a todos los que estamos acá y a los que puedan vernos a través de su distinguido canal. A don Raúl Celis, que hoy día está ya en su nueva, entiendo, en su nuevo trabajo en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, lo que me alegro. Don Raúl, gusto de tenerlo por aquí. Igualmente, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y espero tener una muy buena conversación con Fernando, Eduardo y Miguel Ángel. Y a Miguel Ángel Boto, ex convencional, hombre dedicado, multifacético, desde la academia, la política, la música, el canto, el amor. Miguel Ángel Boto, ¿cómo está usted? Rodrigo, gusto en saludarte. Saludar también a Fernando, a Raúl y a Eduardo. Encantado de compartir una vez más y poder generar este enriquecimiento, este aprendizaje, para que vayamos aprendiendo junto con todos los televidentes del desafío histórico una vez más de este domingo. Bueno, me interesa conversar el escenario, lo que viene. Indudablemente que, esta es una opinión mía, creo que al gobierno y a la lista de gobierno le acomodó bastante bien el escenario del momento, en términos de que por un error, por una falta de acuciosidad, como ya pasó en otras elecciones con otras cosas similares, digamos, o no tan graves, una candidata de la primera región es una candidata que no debía estar allí porque había sido condenada a 5 años, estuvo en la cárcel, candidata del Partido de la Gente. Y eso indudablemente Y que un, también ha removido el tablero. Así que, no, sí, ujú. Fernando. No, perdón. No, es que también está estallando en este momento, solo para hacerlo más preciso, también hay un candidato de Coquimbo que está con 3 procesos abiertos por microtráfico de marihuana, Un digamos. O candidato del sea, Partido Comunista, efectivamente. está. Claro. Exacto, es Claro, decir, esto está haciendo un problema, digamos, bastante más amplio pero yo lo veo en el casi como sistema. un empate. Yo a No, este no, no, de la no, derecha y después le saco al otro, digamos, pero no, 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 la no. denuncia. Claro, Partamos no, por mi usted. punto, Partamos claro, por usted. puta, perdón por imponerme en este sentido. No, mi Tranquilo. punto, claro, no, mi punto va más bien en el sentido de que en este tipo de elecciones y con el carácter que tiene, además con la veda electoral que viene, la persona que ha impedido por 6 años de postular a cargos de elección popular, hace que por un lado se haya tenido que escoger a personas que estaban teóricamente retirados de la política, pero luego y sobre todo los partidos más nuevos han tenido que recurrir a militantes o afines de, digamos, condiciones bastante especiales. Recordemos que este es un proceso que se inicia hace pocos meses atrás y que tuvo una campaña brevísima, los partidos tuvieron que escoger candidatos con unas velocidades tremendas. Y mi punto, lejos de pensar que era un empate, porque podríamos agregar un tercero, digamos, del Maule, una persona del Partido Republicano, es más bien que, digamos, y lo quería mencionar en el panel, corremos el riesgo de que tengamos incidentes estilo Rodríguez Bade, digamos, Rodrigo el Pelado Bade, eh, a través del desarrollo del sistema, porque van a haber probablemente candidatos que pueden eventualmente triunfar, cuyos antecedentes no han sido chequeados de forma realmente detallada. Considerando la cantidad de candidatos que hay, una vez que estos sean electos, que comiencen las revisiones de, digamos, en algunos casos incluso hasta prontuario, puede saltar cualquier sorpresa. Eduardo Muñoz.
Sí, no, yo creo que aquí es problemático el escenario. Mire, yo creo que no es bueno sacar ventaja de todas las cosas. La verdad que, independiente que sea del partido de la gente, republicano, comunista o de cualquier otro partido, no es el primer caso de personas vinculadas a redes de narcotráfico que están vinculadas a la política. Y eso me preocupa a mí profundamente. Y que nos Mm. tengamos que dar cuenta en esta Ese es el punto. circunstancia, digamos, ¿no? Evidentemente, además, creo que hay un espacio de mejora amplio, digamos, para el procedimiento de calificación de candidatura, porque yo dudo mucho, ¿no? La ley no permite a personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos, ¿ah? Este tipo de cosas. Este argumento de que hubo una falta a la buena fe, mira, son procesos tan importantes que yo creo que con la buena fe no basta, tienen que haber mecanismos de control para evitar Exacto. este tipo de situaciones. Así que tenemos un problema, pero para mí el más grave de todo es que la reiterada aparición de personajes vinculados a redes de narcotráfico Mm. que también están vinculados a la política, y eso es muy preocupante, muy preocupante. Claro, pero a mí me llama la atención, o sea, no hay nada más parecido en su orgánica que se está haciendo que la orgánica que tiene el Partido Comunista y Republicano en términos de Mm. estructurados, ¿ya? Y que les pase a ellos, bueno, que le pase al Partido de la Gente, el Partido de la Gente es como más, no Líquido. quiero más lote, digamos, entre comillas, ¿no? Que sea, es decir, pero cuando se pasa en todos lados, es preocupante. Y lo de la droga, sin duda alguna. Raúl Celi. Yo concuerdo con Fernando y Eduardo Rodrigo, que es preocupante que aparezcan tantos candidatos vinculados a casos de droga, pero también me preocupa la reacción del CERVEL. Inicialmente, el CERVEL dijo, pero si estas personas cumplieron sus penas, están rehabilitadas de acuerdo a la ley de elecciones. Pero resulta que hay una norma especial en la Constitución Política del Prisión. Estado, en el artículo 17, que las personas condenadas en delitos asociados al tráfico de drogas pierden la ciudadanía y solamente la pueden volver a obtener si el Senado, me parece que es el Senado, El senador, el Por senador. gracia. sí, Sí. el Senado el que lo autorice. Entonces, a mí me parece que existe una falta o hay una desprolijidad enorme en un mundo interconectado donde la información debería estar a un clic. Estas cosas tienen que detectarse mucho antes. ¿Ah? Creo que hay ahí una responsabilidad grave del CERVEL. O sea, esto es malo desde dos puntos de vista. Primero, la droga está presente dentro de los candidatos y de manera extendida en diversos sectores políticos. Segundo, el órgano llamado a detectar esto, que debiera ser de fácil detección, no reacciona y más encima dice inicialmente que no era responsabilidad de ellos porque puede ser la persona presentarse como candidato y ser elegida eh, porque no está impedida por la ley. Miguel Ángel. Bueno, esto no es primera vez ni va a ser la última vez. Y eso es lo preocupante. Ahora, sin lugar a duda, que todo el tema del tráfico de droga que se ha ido metiendo en el tema de la política, al parecer varios países vecinos, ¿cierto?, se adelantaron a este hecho. Y lo que nosotros como sociedad en su conjunto tenemos que tener un planteamiento. Por una parte, ¿cierto?, los controles de gestión respecto a las candidaturas, sin lugar a duda, que tienen que ser absolutamente rigurosos y creo que las medidas tienen que apuntar de la clase política al Parlamento a poder mejorar los sistemas de control que tiene el CERVEL en este momento. O sea, claramente esto no debiera haber pasado. En segundo lugar, me parece que el tema de los controles de gestión también, así como hoy día en el Consejo de Expertos, están planteando que se planteen ciertos principios, por ejemplo, como declarar la no violencia activa, no la no violencia como método de acción política, que se incorporen en los estatutos de los partidos políticos, también, ¿cierto?, debieran incorporarse otras normas en los partidos políticos, de tal manera que tiene que haber un trabajo serio, conjunto, que abarque varias directrices. Sin lugar a duda que el tema de la mala fe, ¿cierto?, no es suficiente que se declare a través de una declaración jurada, ¿ah? Pero por lo mismo, creo que un tercer elemento entonces es las sanciones drásticas. Así como han habido juicios que condenan de por vida que no sean candidatos por determinada cantidad, yo creo que aquí tienen que haber sanciones que buscar
el espacio legal y constitucional para efecto que, si bien pueden recuperar la ciudadanía por parte del Senado, también hayan sanciones que no sean incompatibles con respecto a la provisión de ser candidato, aunque sean ciudadanos. Creo que hay una fórmula jurídica que debiera establecerse ahí al respecto, porque no puede ser, a mi juicio, las sanciones tienen que ser durísimas, muy duras para este tipo de gente que está cayendo y que además le está haciendo tan mal a Chile. Ok, Fernando, quiero continuar con este tema de la elección. ¿Cómo ve esta elección que viene? Porque mucha gente le dice, no, que esto va a ser un triunfo de la extrema derecha, no, que el gobierno va a ir muy mal. Otros dicen, no, esta cosa se va a compensar con lo que está pasando con el Partido de la Gente, etc. Pero yo voy más allá. ¿Qué opinan de esto primero, de la falta de información oportuna y veraz que hizo el gobierno? El gobierno no, y lo digo yo responsablemente, no hizo la publicidad que se debía Exacto. en relación a esto, y lo digo responsable. No, y eso, ¿cómo va a repercutir en términos de la gente que no, a lo mejor no está ni ahí, ni siquiera entiende, y que aunque haya las sanciones, a lo mejor no va? ¿Cómo lo ve tú, Fernando? A ver, en términos simples y el viejo refrán, digamos, que el que se quema con leche ve la vaca que llora. El gobierno, cuando intervino activamente, y particularmente la figura del presidente, activamente en el plebiscito de salida del proceso anterior, y quedó sindicado como uno de los principales derrotados, en este caso en particular ha buscado una marginación total. El presidente ya lleva 22, 23 días sin aparecer opinando del proceso, y es claro que el gobierno quiere alejarse lo más posible. Ahora, yo con una cierta cautela el tema de la distribución. Si bien es cierto, distintas encuestas tienden a favorecer posturas de derecha, eh, permanecen hasta el inicio de la veda de encuestas una cantidad muy grande de no sabe, no responde. Y además, por la dinámica de este proceso, utilizando el mecanismo o el sistema de elección del Senado, podemos, y además el complicadísimo y engorrosísimo sistema de corrección por paridad, corremos el riesgo de que se nos produzcan resultados y desbalances imprevistos que quizás no tengan la intensidad de lo que fue el 78-23, digamos, 22 de mayo del 2021, perdón, pero sí, ciertamente no creo que esta sea una carrera corrida. De hecho, me llama mucho la atención que sea precisamente la izquierda y particularmente el gobierno el que transmite sotoboche, junto con no hacer la campaña de difusión y llamado al voto, el que transmite sotoboche que les va a ir pésimo. Uno no sabe si es estrategia para más bien amortiguar la derrota o por el contrario tratar de generar resultados en ese sentido. Ahora, terminando la intervención, lo más triste de toda esta situación es que, siendo esto un proceso constituyente, siendo esta la elección de los consejeros que van a tener, le van a proveer la impronta democrática de inicio del proceso, pareciera ser que eso es lo menos relevante de esta elección, y lo que se ha tomado el análisis político es más bien la correlación de fuerzas dentro de los dos grandes bloques, gobierno y oposición, más bien dentro de las distintas coaliciones de gobierno y dentro de las distintas oposiciones, que realmente la elección de los consejeros. Es una cosa bastante particular. Podemos achacarlo quizás al agotamiento posterior al proceso anterior, o como planteaba Hannah Arendt en su clásico sobre la revolución, digamos, a la fase del agotamiento del directorio, digamos, después del fervor revolucionario del periodo, digamos, de Robespierre, del terror. Sucede un periodo de apatía y abulia, digamos, la resaca, que genera, digamos, el entroncamiento del proceso a través del directorio, para terminar trágicamente en el 18 de Brumario con la llegada de Napoleón, o en este caso probablemente, Dios quiera que no ocurra en el caso chileno, con un líder autoritario populista que ofrezca orden y progreso. Eduardo Muñoz. Sí, yo tengo una perspectiva un poco distinta. Yo creo recordar que cuando se inició este proceso constituyente, el gobierno intentó tomar un protagonismo en el proceso y esto terminó decantando en el liderazgo del Parlamento a petición del propio Parlamento y de las partes involucradas en la mesa de negociación.
O sea, al gobierno se le pidió que no fuera protagonista en este proceso. Ujú. Segundo, yo también Y coincido que hay aceptó. un análisis político que está haciendo el gobierno y yo creo que no quiere cometer el error de transformar aún más, ¿no? Ya basta con los esfuerzos que hace la oposición para transformar esto en un plebiscito o a favor o en contra del gobierno. Cuestión que se ha notado además en la campaña, porque si vemos, yo creo que otro elemento que juega en este juego de falta de conocimiento es que la verdad que los candidatos y candidatas han parecido candidatos a cualquier cosa más que a constituyentes, ¿no? La palabra En eso estoy seguridad completamente de acuerdo. nunca había dado tantas vueltas. Y en y en cuarto término, yo creo que también un elemento, y lo he dicho desde el principio, la falta de participación ciudadana en el proceso que también juega, que pierda protagonismo el proceso mismo en la agenda pública. Entonces, como el proceso completo, lo que ha generado noticias, lo que ha generado interés, como bien lo señalaban los anteriores, ha sido más bien cuestiones accesorias al proceso y no el proceso mismo. Entonces, al punto que esta semana a mí me llamó un poco la atención cómo algunas personas están adelantando un potencial voto de rechazo de salida a un texto que primero todavía no se conoce íntegro, segundo no ha Exacto. pasado por el proceso de debate. ¿Ah? Entonces, como insisto, yo creo que aquí ha tomado mucha más importancia la cuestión de la distribución de las fuerzas electorales en este nuevo contexto de votación obligatoria, una elección que más que parece parlamentaria desde el punto de vista de sus quórum, desde el punto de vista de su distribución electoral, de las fórmulas de cálculo de electos. Entonces parece que hay otras calculadoras jugando más que la calculadora constituyente propiamente tal. Raúl, pero a mí me parece que, sin perjuicio de lo que está diciendo Eduardo, de que objetivamente lo que le acusaron al gobierno en la elección anterior fue de intervencionismo, en el caso que estaba llamando a votar apruebo. En el caso actual, lo que se echa de menos es que el gobierno no haya hecho mucha información sobre la elección. No hablemos de llamar a votar por A o por D, porque solo en las últimas 2 semanas lo ha hecho. Entonces, aquello es lo que creo que causa preocupación, porque siguiendo con el análisis de Eduardo, resulta que también podría pensarse de que estos resultados o estos apresuramientos en mirarlo es porque muchísimos de los actuales partidos, a propósito de lo que va a suceder en el nuevo texto, en el famoso 5% o no, digamos, lo mínimo para sobrevivir, y el resultado actual puede llevar realmente a que se repongan todas las fuerzas de izquierda y de derecha. Raúl. A ver, primero, Rodrigo, a mí me parece que efectivamente el gobierno ha tenido un papel demasiado silencioso, por decirlo, o poco activo. La publicidad la hizo efectivamente en las últimas semanas, dio a conocer, pero muy a última hora, que el transporte público iba a ser gratuito durante ese día. O sea, no hay un gran interés porque el proceso tenga una participación, por lo menos así lo veo yo, muy mayoritaria. Y la participación es fundamental porque ayuda a legitimar todo el procedimiento. Yo creo que finalmente va a haber una participación relativamente buena, menor por supuesto que la del plebiscito de septiembre, pero creo que va a ser razonable. No sé ahí con los votos nulos, pienso que también va a haber una sorpresa en el sentido que no van a ser pocos, y creo que la carrera no está corrida, el resultado es incierto. Hay sectores particularmente vinculados a la centro-derecha que interpretan que prácticamente van a lograr los 3/5 del Consejo Constitucional. Y eso a mí me parece, pero altamente improbable y además arriesgado como señal de apoyo. Cuando el plebiscito anterior es rechazado, el proyecto de constitución, por un 62%, eso no fue un voto de derecha, fue un voto, yo llamo de la sensatez, del sentido común, a pesar de que a mi amigo Miguel Ángel no le va a gustar, eh, pero en ningún caso de la derecha. Entonces, atribuirse la posibilidad de sacar en esta elección un 60 o más por ciento, yo lo veo improbable.
Creo sí que algunas cosas van a ocurrir, y dentro de ellas es que el Partido Republicano va a crecer de manera importante. No creo que tenga mucha diferencia con lo que obtenga Chile Seguro. Y creo que también el sector más duro de la izquierda va a mantener una posición predominante dentro de lo que actualmente es la coalición oficialista. O sea, los extremos del espectro político, pienso yo que van a obtener resultados alentadores, lo que desde el punto de vista del proyecto de constitución, creo yo, no es positivo, porque no ayuda, no contribuye demasiado en la construcción de acuerdos. Miguel Ángel. Sí, tú, Rodrigo, constatabas un hecho de la casi ausencia de parte del gobierno respecto a este nuevo proceso. La pregunta a partir de eso que yo me hago es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Acaso el gobierno no es capaz de mantener una objetividad, ser más ecuánime, de poder realizar un proceso educativo sin caer en poder tomar una posición tan determinada como pasó con el apruebo y el rechazo, que se la jugó absolutamente por el apruebo, pero no tuvo una altura para poder decir, esta es la información? Y a tal punto que de decir Camila Vallejo que si esto no se aprobaba, el gobierno no podía implementar su programa de gobierno, una serie de leyes, etcétera. O sea, todo extremo. Exacto, todo extremo. Entonces, ¿acaso no son capaces la gente del gobierno de estar por sobre esto y mirarlo desde el punto de vista más pedagógico? ¿O acaso no están entendiendo cómo se puede lograr eso por la inexperiencia que tienen en gobernar? Son preguntas que me hago. ¿O acaso desde el punto de vista político, si me comprometo mucho, voy a validar las decisiones que se tomaron en el Congreso, porque el Congreso claramente me dejó de lado como gobierno? Y lo dijo bien clarito, que lo recordaba Eduardo al principio, ¿cierto? Me dejó de lado. O sea, el Congreso le dijo al presidente de la República, compadre, usted hasta aquí nomás llegue. El tema, las decisiones políticas las vamos a tomar nosotros. Pero no nos olvidemos que en el Congreso están los representantes del gobierno de sus sectores políticos, sus partidos políticos. Entonces parece que existiera esta dicotomía, que el gobierno es distinto a las fuerzas políticas del Congreso y que en el gobierno están los buenos y en el Congreso están los cuestionables. Entonces, esa lógica de esos análisis que yo percibo en lo personal, claro, me provoca mucho ruido. Y provoca mucho ruido también porque uno dice, y hay ciertos elementos que son del realismo, la participación de los pueblos originarios. Solo 2 candidatos. Con suerte va a salir uno, a mi juicio. Con suerte va a salir uno, se alcanza lo menos 195.000 votos esa lista. Entonces, ¿quedaron de lado? Sí. Los pueblos originarios quisieron pasar máquina, como se dice en política, en la convención, de todas maneras. Ahora la clase política le quiso pasar la máquina, sí, se la pasó. ¿Ya? Entonces, hay muchos elementos que se perciben como es blanco o negro, y falta esta capacidad, a mi juicio, de poder mirar las cosas con más sentido republicano, con más sentido de historia de lo que hemos sido durante 200 años y lo que también podemos ir construyendo futuro. Sin embargo, debo recordar que valoro, y lo he dicho públicamente y permanentemente, la capacidad que tuvo el Congreso de ponerse de acuerdo sin tener ninguna obligación, ni legal constitucional, de llamar a una segunda oportunidad que nos estamos dando como país. Por lo tanto, quiero decir que valoro eso con todo lo que a uno le puede o no gustar, y ahí el llamado entonces a la ciudadanía que sea responsable con quién va a elegir el día domingo. Ok, gracias Miguel Ángel Boto, Raúl Celis, Fernando Wilson, Eduardo Muñoz. Tenemos que ir a una pausa, pero antes una pregunta cortita, que quiero que me respondan así, para los 4 de la mierda. La pregunta es, ¿creen de que efectivamente va a haber una cantidad muy grande de voto nulo comparado con una elección normal? ¿Qué opina Fernando? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Eduardo? Sí, yo también. Son muchos factores que influyen, pero creo que también va a aumentar significativamente el nulo y blanco. Concuerdo, hay muchos elementos que están llamando, desde votos de ultraizquierda hasta personas desorientadas, personas molestas porque la están obligando a ir a votar. Va a haber... ¿Raúl?
Sí, de todas maneras, lo dije en mi anterior intervención, y las razones para el voto nulo, como bien acaban de decir, son muy variadas, entonces resulta tentador, por decirlo de alguna manera, votar nulo por la causa que sea. Pero Miguel creo Ángel. que También creo que el nulo y el blanco va a ser altísimo. Ok, tenemos que ir a pausa, entonces usted que nos está escuchando, vaya y vote, y no vote nulo, vote por alguien, decirse, hay buenos candidatos de todos lados, usted piensa que apoyar a la centro izquierda o al gobierno, hay muy buenos candidatos, usted piensa apoyar a la centro, hay muy buenos candidatos, usted puede apoyar a los republicanos, muy buenos candidatos, hay buenos candidatos por todos lados, elija uno, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este cita regional del fin de semana de elecciones. Hoy día he invitado a conversar para que usted lo venga al profesor de la Adolfo Ibáñez, don Fernando Wilson, al profesor de Ciudad del Paraíso, don Eduardo Muñoz, a Raúl Celi, de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, a Miguel Ángel Bot. Hoy estamos conversando para buscar una manera de hacer entretenida de las previas de la elección también, porque esto se empieza a dar el viernes, sábado y domingo. Y yo quiero entrar ahora en el tema del qué pasa después, porque hay varias alternativas, digamos. ¿Qué pasa, cómo lo ven ustedes? ¿Qué pasa si son muchos los votos nulos? O los votos blancos, o las abstenciones en el fondo. ¿Qué pasa si es que la votación se acerca a lo que era al voto voluntario y que a la gente no le importa? ¿Qué pasa si en realidad, digamos, la forma como se componen los nuevos 50 o 51 se complica mucho para un lado o para el otro, que no se hacen los 21 por un lado y se hacen los 31 por el otro? Entonces, yo quiero entrar en esta disquisición académica de ciencia política con los cuatro. Fernando Wilson. Claro, no, ahí el problema que tenemos es que eso altera la base de cálculo. Eduardo probablemente va a desarrollarlo mucho más, pero en términos prácticos nos encontramos con que si hay una cantidad grande de votante nulo o blanco y sobre todo la impredictibilidad del votante pasivo que no participaba en el proceso de voto voluntario, nos genera una base, un bolsón de votos que es gigantesco y respecto al cual no tenemos absolutamente ningún instrumento medianamente razonable, más allá del tincómetro, digamos, para poder medirlo y poder plantear algo concreto. Por eso a mí me causa un poco de risa cómo algunos comienzan a anticipar victorias, derrotas, etcétera, cuando en términos reales están prediciendo sobre la base de una parte muy menor que no necesariamente tiene una capacidad de replicar. Uno puede olfatear tendencias, uno puede mirar visiones, uno puede saber de focus group que dan algunas luces, pero de ahí a plantear que hay ganadores o perdedores a priori, eso es, digamos, suena más a estrategia electoral, ya sea para cubrir una derrota o para, digamos, reducir la frustración, etcétera. Ahora, el verdadero punto, el verdadero problema que tenemos acá son los extremos, ninguno de los cuales quiere una nueva constitución moderada, redactada sobre la base de términos transaccionales. Uno porque quieren que continúe la actual, otros porque quieren mantener viva la llama, digamos, de la lucha constitucional, porque les permite soslayar desafíos ideológicos mucho más complejos, darle respuestas a un mundo, a una sociedad moderna, para la cual sus matrices de origen no tienen los instrumentos para ello y por lo tanto seguir luchando contra, abre comillas, la constitución de Pinochet, de la cual persisten 13 artículos, si mal no recuerdo, no recuerdo si eran 11 o 13, y de los cuales la mayoría vienen de la constitución del 25 y hasta del 33. Claramente es un despropósito, pero sirve para mantener la épica en ciertos rincones, digamos, muy minoritarios, por supuesto, que no tienen mayor impacto dentro de la masa general. Eduardo, Fernando hablaba del tema del impacto de los votos nulos en términos del cálculo por la paridad. ¿Cuál es la realidad de esto? Sí, yo creo que puede haber sorpresas por el lado de la corrección de género.
Es probable también que tengamos muchas candidatas electas ¿Cómo, directamente. cómo funciona aquello? Como una cebra, se establece para que se pueda establecer la cuota de paridad de entrada y salida, así que se elija la mitad del órgano de manera paritaria. En cada distrito, en cada circunscripción que elige, va a funcionar así, se tiene que corregir y va a pagar la cuota de género de la lista menos votada. O sea, ahí donde haya menos votos, tendrá que entrar, caerse supongamos que hay 3 listas, una elige 3, una elige 2 y la otra también elige 2. Para ahí. Pero si es Sí, así, entonces lo lógico sería que partiera que la corrección lo hiciéramos en la distritos, circunscripciones en que hay menos votantes, porque es más fácil hacerlo, ¿no? Es así, es así. es así, po. Ya. Es así, correcto. Entonces, por eso digo, la lista que obtenga menos votos es la que va a tener que pagar de alguna forma. De ahí se empieza pagando la paridad hasta llegar al algoritmo que está establecido en la ley. Eso es el modelo Zebra y que garantiza algo bien nuevo, que es la paridad, o sea, se dio en la constituyente anterior, se va a dar ahora, que es el tema de la paridad en la electividad, que es algo O, que se está o pidiendo sea, también para eso el Parlamento. significa, para que la gente lo entienda, que la paridad se va a empezar a aplicar en Aysén, primero, Claro, de, ahí Coyhaique, de las regiones donde hay menos votantes, es lo más lógico. exacto. exactamente. Claro. Exactamente, y en la lista con menos votos. Y Ese va a ser la secuencia. Entonces, eso va a ser una noticia, pero en términos generales, yo creo que la mayor cuestión va a tener que ver con qué tan cerca o lejos estamos del guarismo de participación activa en el último proceso eleccionario, que fueron cerca de 12 millones de electores, válidamente, 12 millones y por fracción. ¿y tú crees que no vamos a llegar a eso ahora? No vamos a llegar a eso. Entonces la pregunta es, les comento que la segunda vuelta presidencial de la elección presidencial última, Boris Kast, ¿no 8. es cierto? 8 y poco más, Claro, 8 8 millones 100, claro. y Claro. fracción. Si ahora participaran, ponte tú 9 y fracción, o sea, solamente 1 millón de diferencia, con voto obligatorio, chuta, estaríamos hablando de un problema, porque además, como bien decía Fernando, eso determina la base de cálculo de la distribución. Y además que tenemos el impacto de partidos nuevos, porque durante el proceso constituyente se fortalecieron fuerzas que para la elección pasada estaban un poco menos fortalecidas, particularmente el Partido de la Gente, que ya venía creciendo, pero parece ser que vamos a ver cómo el impacto de lo que pasó este fin de semana, no sé si alcanzará a impactar lo suficiente por el tipo de electorado que tiene el Partido de la Gente. ¿No? Yo creo que va a impactar mucho más en los que no están a favor del Partido de la Gente que en los mismos cuadros del Partido de la Gente. Exacto. Pero Eduardo, que en esos 8 millones fue la Sí. organización de los nuevos, la organización juvenil, la estructura universitaria, la estructura de partidos jóvenes fue lo que logró sacar hoy, la cantidad de gente joven. No, y el rechazo a Kast. Ahora la gente mayor está votó en el rechazo, entonces a lo mejor con eso se equilibra y mantenemos la votación, ¿o no? Perdón, ahí hay un elemento importante, que es que el CERVEL detecta 11 millones de consultas de domicilio electoral. Y eso podría ser un predictor muy grueso, una suerte de tienta en la oscuridad, digamos, que podría indicar una concurrencia, una participación relativamente importante. Ahora, concuerdo plenamente que esto va a ser superior al 4 de septiembre definitivamente, pero yo creo que va a estar en torno a los 10. 9 me parece quizás su palabra, sobre todo porque se están cobrando las multas por la no concurrencia al plebiscito del 4S. Y la multa no es Y eso barata. ya Raúl, no. La multa no es barata. Ojo que yo estoy hablando de No, válida pero, primitiva. pero la Perdón, Sí, válida, perdón, ¿sí? sí, la Una cosa es multa la no es participación barata. total, un solo corchete. Una cosa es la participación total, que puede ser el 11 millones y algo más por el tema de las multas, pero yo creo que el indicador que hay que tener muy ojo el día domingo en la noche válidamente emitido. Y son los eso es válidamente una emitidos. precisión. Sí, muy importante precisión, muy importante. Ok, Raúl, entonces el sentido en el fondo de la corrección que hace Eduardo es que a lo mejor podrían votar 11, 12 millones, pero que los votos válidamente emitidos pueden ser, según él, de haber mucha cantidad de no válidamente emitidos, fueran 8 millones y tanto, ahí la cosa se complicaría. ¿Cómo lo ves tú? No, yo no creo que lleguemos a eso. Me han tocado otras elecciones donde se ha llamado a votar nulo por sectores importantes y no ha tenido tanto impacto. O sea, algún impacto va a tener, desde luego.
va a votar menos gente que en el plebiscito, pero creo que va a ser una participación medianamente razonable. Ahora, hay un problema con la sanción para quienes no votan. Desde hace poco, el CERVEL está derivando los antecedentes a los juzgados de policía local para que apliquen las multas que van en un cierto rango. Pero ese procedimiento, 60, en términos 180. prácticos, es prehistórico. Yo leía dentro de las alternativas que se ofrecían vía de retención a la declaración de impuestos, por ejemplo, que podría aplicarse en el futuro. Yo trataría de buscar mecanismos más ágiles que el hecho de recurrir a juzgados de policía local que dependen en definitiva del alcalde de turno. De modo que yo espero que tengamos una participación sobre los 10 millones con votos nulos pero, y blancos, pero no creo que en un nivel que hagan peligrar la legitimidad de la elección. Más Ah, me no, no, preocupa. no, no, eso no. Eso ¿Mm? no. Estoy de acuerdo con eso. O sea, que hagan peligrar, van a transmitir un mensaje, pero no van a hacer peligrar la Claro, legitimidad del sistema, bajo claro, va a ningún haber punto un de vista. mensaje de protesta. A mí lo que me preocupa es el alcance de los acuerdos dentro del Consejo Constitucional, El futuro. Ok. porque si En eso esto, podemos seguir avanzando, ¿sí? Me parece. sí, Miguel Ángel, ¿qué opinas de ese derivación de la conversación? Sí, mira, varios puntos. Primero, respecto al tema de la multa, hay un tema que me preocupa, qué tan creíble sea, ¿ah? La aplicación de la multa. ¿Ah? Yo creo y he visualizado mucha más rebeldía en lo que uno va comentando en la calle. Mira, no voy a votar y me da lo mismo la multa. Si al final muchos tenían una dirección en tal lugar y después ya no vivo ahí. ¿Ah? O me cambié de domicilio electoral porque quería votar por un amigo en la comuna de al lado, etcétera. Por lo tanto, no van a poder comunicarme. Como decía Raúl, yo creo que esto amerita, sin lugar a duda, una nueva propuesta respecto al tema del cobro de la multa. ¿Ah? Yo creo que eso tenemos que ponernos más rigurosos para darle, porque aquí Ambas. estamos hablando de estabilidad política, estabilidad democrática, donde efectivamente las autoridades tienen que estar legítimamente validadas. ¿Ah? Y hay un tema mucho más de fondo ahí que no es menor. ¿Ah? Lo segundo, sin lugar a duda, que los mensajes que pueden llegar desde cuántos votos nulos, cuántos votos blancos van a haber, no puede ser un análisis visto en cuanto a ello mismo, sino en la correlación con otras variables, como por ejemplo quiénes fueron los elegidos. O sea, si yo analizo cuántos fueron los votos nulos, los votos blancos, y no correlaciono esta variable con quiénes son los elegidos, sin lugar a duda que a mi juicio sería una interpretación sesgada de ese estudio. ¿Ya? Lo otro es, juguemos un poquito a la imaginación. ¿Qué pasa si ganan los extremos? Por ejemplo, los que están escuchando este programa, ¿se imaginan ustedes si salieran 25 elegidos del Partido Comunista y 25 elegidos del Partido Republicano? Juguemos un poquito a la Bueno, imaginación. ¿Qué van, pasaría? van a, van a estar ¿Cierto? súper de acuerdo Van a en estar tumbar el proceso. exactamente, no vamos a llegar a ningún consenso. Entonces ahí, según la duda, que yo aprovecho también este espacio para hacer un llamado a efectivamente que la gente vote por aquellas personas que sean capaces de ponerse de acuerdo, porque no podemos seguir con este presidencialismo exacerbado, con un multipartidismo, donde tienen que ponerse de acuerdo por cada una de las leyes que ingresan al Parlamento, y eso además atrasa, dilata los procesos, donde la gente quiere leyes rápidas. Por lo tanto, me parece absolutamente aprovechar también este espacio para que la gente reflexione mucho quiénes son los candidatos que le están llamando la atención, que no se fije por quienes aparecen más en los medios de comunicación porque han tenido más lucas para poder hacerlo, y se fijen en qué están planteando los candidatos respecto a una serie de temas Exacto. que a mi juicio son los importantes para mantener esta estabilidad democrática, eliminar el multipartidismo, generar más estabilidad y que nos genere de una vez por todas el espacio para llegar a más acuerdos en Chile. Yo le quiero decir a usted que nos está mirando que en Chile hay 5 listas, pero en la región van a haber 4. Y que las cuatro van a tener Exacto. 24 candidatos. El Pacto Todo por Chile, la letra B, lleva a candidata Carla Allende, Marco Antonio Núñez, Yasmín Murillo, Manuel Tovar, Darma López y Cristiana Inostroza. El Partido Republicano, letra C,
lleva María de los Ángeles López, Antonio Barchesi, Tatiana Bernal, Raimundo Palamara, Chantal Robert y Pedro Schwedelbach. El pacto D son los candidatos del Pacto Unidad para Chile, cuyos candidatos son María Soledad Pardo, Aldo Valle, Valeria Cárcamo, Marcelo Chilling, Carolina Fernández y Gonzalo Vega. Y por último, la letra E, el Pacto Chile Seguro. Los candidatos son Leslie Briones, Gonzalo Ibáñez, Luigina Pruso, Gonzalo Youssef, Viviana Núñez y Edmundo Luchans. Para que quedemos claros. Su intervención final, continuando con la derivación que tenía Raúl Fernando Wilson. No, concuerdo plenamente. Es un sistema, es un proceso que de alguna manera nos va a llevar esencialmente a una... O sea, el gran riesgo está en el Consejo en sí mismo y la incapacidad que tengan de generar acuerdos. Ahora, ya se está hablando, y particularmente lo he escuchado desde la izquierda, el concepto de una constitución habilitante, es decir, crear una constitución más bien liberal minimalista, digamos, que permitiera luego a través de procesos legislativos generar los cambios que se espera, es decir, conceder que la constitución maximalista como el proyecto del 4 de septiembre no tendría ninguna expectativa. Esa podría ser una salida también para la derecha desde una perspectiva inversa, digamos, en el sentido que las constituciones liberales son en general más bien moderadas y no muy extensas. Ese vendría siendo. Ok, cortito porque se nos corrió el tiempo, así que estoy dando una intervención de un par de minutos a cada uno. Han sido muy entretenida la conversación y son muy buenos conversadores, difícil acortarlos. Eduardo Muñoz. Sí, ningún problema. Yo creo que lo que vamos a tener que estar atentos el domingo, y la gran noticia va a ser la distribución de fuerzas. Van a estar todos celebrando el domingo el número que les conviene, pero lo que hay que mirar es, como digo, el número de participantes. ¿Qué distribución permite eso? Si una distribución más hacia el centro, más hacia los extremos, esa va a ser las dos probabilidades. Nadie va a tener los 3/5, creo yo. Yo creo que no vamos a estar en ninguna fuerza a controlar los 3/5, lo cual, dependiendo de la composición, va a ser un proceso más o menos trabado, ¿no? Y ahí va a ser importante entonces la participación de todo el domingo. Yo calculo que va a votar cerca de 11 millones de personas. ¿Y cuántos van a votar la región según tú? Yo creo que un millón, pasadito el millón, no el 1.400.000 que votó la última vez, ¿ya? Pasadito el millón, 1.100.000, yo creo. Estás hablando votos válidos. Votos totales. Yo votos creo que totales, sí, y votos válidamente emitidos menos de 1 millón. 950.000, sí. Mira. Ahora, este incómetro, como bien dijo Fernando, ¿no? Yo no hago encuestas, así que es más bien ver cómo se está comportando el sistema, digamos. Es más bien un análisis. Ese tincómetro, ese único pelo que le queda arriba, usted, don Eduardo, sí, acá, con el viento, vibra, sí, se mueve. Raúl Selly. Fundamentalmente, en estos últimos minutos, a mí me gustaría llamar a la participación en este proceso eleccionario. Nosotros llevamos 3 años y medio inmersos en una crisis política, 3 años y medio donde el país ha sufrido un desgaste enorme que se ha manifestado en una serie de ámbitos y en números, en fin. Ayer recorría con un profesor francés todo el sector de la Plaza Baquedano en Santiago y los alrededores. Realmente es una cosa tremenda. Y así hemos vivido durante 3 años y medio. Por eso que creo que es fundamental que los que nos están viendo, quienes nos están viendo, participen en la elección del próximo domingo. Y yo también espero que logremos obtener un texto constitucional minimalista. Es imposible lograr abarcar todas las materias, menos si las fuerzas se muestran divididas. Creo que ninguna de las fuerzas va a tener 3/5, yo concuerdo en eso. Y de manera de poder salir o empezar a salir de esta crisis política que creo que ha hecho mucho daño al país. Miguel Ángel, su intervención final cortita, por favor. Cortita. Me gustó la frase, si no es nuestra, es ninguna. Me gustó esa frase que usó Fernando delante. Es decir, los sectores más extremos de izquierda van a querer ella, y si no, que no sea ninguna. ¿Qué significa eso en la práctica? Lo dijo el senador Latorre. Claro, que sigue lo que está. ¿Y qué significa lo que está?
generar, como está hoy día, la posibilidad de mucho populismo, y eso es preocupante. Por eso que la ciudadanía, yo invito a que no cometa los errores que cometió la elección pasada cuando eligió a muchos profesionales. Yo me excluyo de eso, falta vanidad, de haber elegido a muchos personajes que hicieron circo dentro de la convención. Espero que la gente sea sensata y elija gente seria con voluntad de acuerdo. Ok, muchas gracias Fernando Wilson, Eduardo Muñoz, Raúl Celi, Miguel Ángel Boto. Esta conversación servirá para que la gente que está en su casa el fin de semana, digamos, y el domingo va a votar, le motive. Porque tal como todos aquí, ustedes lo han visto, hay gente seria en la política, hay gente seria en la ciencia política, hay gente seria en esto, y el más serio tiene que ser usted. Y la seriedad es ir, vaya y marque por alguien. Hay 24 candidatos, hombres, mujeres, viejos conocidos y jóvenes no conocidos que quieren ser conocidos. Hay de todo, vaya y vote, pero no haga que otros voten por usted y decidan por usted. Esta elección es muy importante. Que estén ustedes muy bien.